enter correct password to activate the program. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noé Sanabria Coyote y soy estudiante de la licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. El día de hoy me encuentro con todos ustedes para hablar de un tema de gran interés, conocido como la peste negra. Tema que alguna vez has de haber escuchado o incluso opinado en clases con tus compañeros u profesores, por lo cual no creo que resulte de gran dificultad comprenderlo. Es por ello que sin más, espero sea de gran utilidad, así como de un gran agrado para ti, conocer un poco más sobre este importante hecho. La peste negra. Durante los años 1347 a 1350, Europa y todo el mundo conocido fue testigo de una feroz pandemia de peste, que sería denominada siglos más tarde como la muerte negra. La humanidad ya había conocido plagas y epidemias, pero la pandemia de 1348, por sus características históricas, marcó un antes y un después en muchos aspectos, como causa, como un factor más o simplemente consecuencia de la crisis de la Edad Media. Provocó gran impacto en sus protagonistas y en generaciones siguientes. Un gran impacto, e incluso poder decirlo, un gran interés, que perdura hasta hoy nuestros días, en los que aún no han sido aclaradas o incluso resueltas muchas de las interrogantes relacionadas respecto a este hecho histórico. Eso sí da miedo. Y aunque parezca chiste el decir que esto da miedo, la realidad es que sí debería, pues recordemos que los mayores asesinos de los últimos 1000 años no han sido personas de carne y hueso, sino han sido aquellos pequeños organismos que dieron un lugar a un sinfín de enfermedades, a las que no solo consideramos como los graves asesinos de todos los tiempos, sino también como los grandes arquitectos sociales. A continuación, les hablaré un poco acerca del origen de esta gran enfermedad. Se conoció en el año de 1894 por Alexander Yersin, el cual es un médico y bacteriólogo franco-suizo, quien junto con el médico y bacteriólogo japonés Kitasato es recordado como el codescubridor de los bacilios responsables de esta peste bubónica. En aquella época, ante lo desconocido y la necesidad de buscar a un culpable, se le atribuyó diversos orígenes, como era por razones geológicas o astrales, o incluso pensaron que era por envenenamiento por parte de los judíos, pues recordemos que el número de judíos infectados fue inferior que el de los cristianos, pero esto era debido a sus mejores condiciones higiénicas y no a otra cosa externa. También se le echó la culpa a los extranjeros y peregrinos. Su gran extensión se debió al auge de las relaciones comerciales internacionales. Las ratas afectadas viajaban en los barcos y se extendían así por diferentes países, provocando a veces la muerte de todos los tripulantes antes de la llegada a tierra. Síntomas comunes. Es de gran importancia mencionar que la peste negra provocó un gran caos en la población, afectando a todas las personas independientemente de su edad o rango social. Esto provocó diferentes reacciones en la población. Unos se entregaron más a Dios al pensar que éste les castigaba por un mal comportamiento de la humanidad y muchos otros huían. Sin embargo, solían llevar consigo en su ropa o equipaje la pulga portadora de la enfermedad, por lo que contribuían a su propagación. Entre los síntomas más comunes que destacan aquí, tenemos la manifestación que comienza con fiebre, náuseas, sed y cansancio. Seguramente estos síntomas se te hicieron conocidos algo que alguna vez dijo la famosísima rapera Cardi B. Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real! Shit is real! Coronavirus! Shit is real! Shit is getting real!
Sé que llegaste a pensar lo mismo que nuestra famosísima rapera Cardi B, pero la realidad es que es totalmente distinto. Pues a diferencia de la pandemia del COVID-19 que nos encontramos viviendo actualmente, en el caso de la pandemia de la peste negra, había que diferenciar los síntomas en tres tipos de peste negra, conocidos como formas clínicas ocasionadas por el mismo bacilo. En primer lugar, tenemos la peste bubónica, la cual es la más característica, la que comúnmente todos presentaban, pues esta se trata de una enfermedad febril de rápida evolución con inflamación dolorosa en los ganglios linfáticos, conocidos como bubones, más frecuentes en la zona inguinal, ya que las pulgas suelen picar en miembros inferiores en los adultos. Sin tratamiento, el paciente se deteriora rápidamente, con muerte ocasionada en 2 y 3 días. Después tenemos la peste septicémica. Se llama así a la proliferación de bacilo en la sangre, sin el desarrollo de bubones. Este cuadro de altísima mortalidad y rápidamente evolutivo puede ocasionar unas lesiones en zonas sacras, pulpejos de dedos, orejas o nariz, de gangrena, lo que para algunos puede haber sido el origen del término muerte negra, para designar la pandemia medieval, si bien el término en sí puede tener otro origen. Por último, tenemos la peste neumónica. Como ya nos referíamos, una de las formas de contagio es por vía inhalatoria, tras contacto con gatos infectados o otro tipo de especie infectada. Pero lo más frecuente es que la neumonía sea secundaria a las otras formas de la enfermedad, llegando los bacilos al pulmón por vías sanguíneas de progreso rápida y mortalidad. Es una fuente importante para el contagio interhumano y causa de desarrollo de brotes epidémicos si no se toman precauciones de aislamiento. Recordemos que en esa época el aislamiento era lo que actualmente conocemos como cuarentena. Imagino que hasta este punto de la explicación te has de seguir preguntando, pero ¿cómo es que se propagó dicha enfermedad? Primeramente, recordemos que la medicina no consiguió hacer nada y no encontraba una explicación ante este hecho, pues muchos médicos fueron infectados al atender a sus pacientes, y se tomó como una medida aislar a los pacientes infectados durante un periodo de 40 días, lo que les comentaba hace un momento, aquello que conocemos como la famosa cuarentena. Y hasta entonces, cuando consideraban que ya no era peligroso, no entraban en contacto con él. Lo mismo hicieron con aquellos barcos donde había algún tripulante enfermo. Les dejaban 40 días en alta mar, y si había algún superviviente, lo dejaban volver. De ahí parte la respuesta a la pregunta, ¿cómo es que se propagó dicha enfermedad? La plaga llegó a Europa de Oriente, sin estar comprobado su origen preciso. Se han sugerido como probables el Lejano Oriente, China, Mongolia, India e incluso Asia Central. Podría ser un foco central el desierto de Gobi, donde la bacteria infectó a su primer huésped animal, y a partir de ahí es probable que se extendiese hacia China, sur de la India y atravesando Asia Central, ayudada por las ratas, las pulgas y las migraciones humanas. Pues recordemos que esta principal enfermedad fue causante o transmitida por animales. Un último brote originario de esta gran pandemia o de esta gran enfermedad fue en el lago Balkhash y llegaría hasta Astracán en 1346, en donde posteriormente hasta el Mar Negro, concretamente la península de Crimea, desde donde iniciará su viaje de terror hacia el cercano Oriente y Europa durante los años siguientes. Ante la propagación tan rápida y acelerada de esta enfermedad, se tuvieron que buscar los medios de prevención para contrarrestarla, donde puedo mencionar que los olores agradables eran importantes para expulsar los malos humos de la peste.
Es con ello que recomendaban quemar maderas aromáticas, como lo era el fresno, roble, pino, romero, almizcle, entre muchas otras más, así como mantener una buena higiene en el lavado de manos y aseo personal, evitando con ello tomar un baño, para no abrir los poros y así facilitar la entrada de la enfermedad. Y con ello recomendaban no se hiciera ejercicio intenso, así como la moderación en cuestión a la hora de comer, beber e incluso de tener ciertas actividades del tipo sexual. A continuación visualizarás dos gráficos que te ayudarán un poco más a tener una visión más amplia de cómo se vivió en ese tiempo la peste negra. El primer gráfico nos muestra la mortalidad a causa de la peste, en donde tenemos la cantidad de descensos que se vivieron en ciertos países específicos, en donde encontramos a Inglaterra y Gales, a Francia, a la península italiana, Dinamarca, Noruega e España. Pues recordemos que como se mencionaba desde un inicio, la peste negra llegó para quedarse, y de hecho ha aumentado su territorio de acción a todo el planeta desde la Edad Media. La mayor pandemia de la historia afectó al norte de África, toda Asia y toda Europa, salvo algunos esclaves que se libraron en mayor o menor medida. Al día de hoy, la peste negra, conocida como peste bubónica o la muerte negra, está por todas partes, de todas formas. No hay que alarmarse, se cura en el 80% de los casos. No se sabe con certeza dónde empezó la enfermedad ni cómo llegó a Europa, aunque la teoría más aceptada señala el centro de Asia. Pudo desarrollarse al norte de la India, en las famosas estepas del centro del continente y el desierto de Gobi. Ahí los mongoles la habrían llevado consigo por todas sus conquistas. China primero, India, Oriente Medio, Rusia y ahí a Europa. En Crimea había una colonia genovesa, Cafa, de donde los habitantes huyeron en barco cuando llegaron los mongoles. En esa huida llevaron consigo la peste, que alcanzó el puerto de la ciudad italiana en 1347. Desde Italia se expandió con una velocidad pasmosa al resto de Europa. Por Occidente, las primeras infecciones fueron en Francia, luego España y luego Inglaterra. En el segundo gráfico se muestra el nivel de riesgo de los tipos de peste, donde recordemos tenemos tres: la peste neumónica, peste séptica y peste bubónica. Como bien sabemos, esta enfermedad infecciosa causada por Yersinia pestis, una bacteria zoonótica que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que los parasitan, es aquí donde las bacterias se encuentran principalmente entre las ratas y en las moscas que se alimentan de ellas. Las personas y otros animales pueden adquirir la peste a través de mordeduras de estos animales. En el pasado, la peste logró destruir civilizaciones debido a las pocas condiciones de vida y antibióticos que existían en ese tiempo. Los síntomas que presentan cada uno de pestes son los siguientes, los cuales se clasifican de acuerdo a su grado o a su riesgo de mortalidad. Primero tenemos la peste neumónica. En esta las bacterias alcanzan los pulmones y causan neumonía. Las personas infectadas pueden contagiar este tipo de peste a otras personas. Esta es la más grave y puede ser usada como un agente bioterrorista. Después tenemos la peste séptica. En esta las bacterias se multiplican en la sangre, causan fiebre, escalofríos, shock y hemorragias debajo de la piel o en otros órganos. Por último, tenemos la peste bubónica. Causa inflamación en las amígdalas, los adenoides, el brazo y el timo. Los síntomas incluyen fiebre, dolores, escalofríos y sensibilidad en los ganglios linfáticos. Tras un periodo de incubación de 1 a 7 días, las personas infectadas suelen presentar una enfermedad febril aguda, con otros síntomas sistémicos inespecíficos, tales como la fiebre de aparición súbita, escalofríos, dolor de cabeza y dolores generalizados, debilidades, náuseas e incluso vómito. Es importante recalcar que la peste es una enfermedad muy grave para el ser humano, sobre todo en sus formas septicémicas.
Bueno, pues finalmente hemos culminado la explicación de este interesante tema. No sin antes mencionar que la epidemia de peste bubónica de mediados del siglo XIV, conocida más tarde como muerte negra, conmocionó en todos los niveles a la sociedad en el otoño de la Edad Media. Llegó procedente de Oriente a un Occidente, ya afectando económica y socialmente en medio de hambrunas, guerras y revueltas. Se extendió rápidamente por todo el mundo conocido, dejando tras a su paso una estela de putrefacción material, moral e intelectual. Sus causas, efectos, así como consecuencias, han impresionado fuertemente no solo a quienes la vivieron en primera persona, sino que ha sido objeto de estudio y reflexión hasta nuestros días en diferentes aspectos. Y es aquí donde parte que las enfermedades, así como destrozaron a la humanidad, forman parte fundamental e importante de la historia, pues como vimos en esta explicación, investigamos su origen, se explicó de dónde partió y hacia dónde se dirigió, teniendo en mente que no se sabe con claridad esa situación. De igual manera se averiguó el cómo curar dicha infección, así como los medios con los que contaban para ello. Con ello, puedo mencionar que si esta peste volviera a surgir en todo el mundo, el nivel de mortalidad muy probablemente sería menos, debido a que hoy en día contamos con un mejor sistema de tecnología, así como de salud, herramientas que podemos usar e implementar a nuestro favor para combatir dicho caos. Muchas gracias.